$500,000 for the murder of each of her two sons, stabbed to death back in June. About a month ago, Judge Mark Cole refused to lower that bond. Reports are that the Routier family may be close to posting it. That doesn't settle well with Assistant DA Greg Davis. State Judge Paul Banner is expected to rule on a motion to qualify Davis and would deny any bail. Davis sued Darling and her husband and also united feeling about marital and financial problems. Also condemned earlier news reports. Tengo entendido que solías vender drogas. ¿Dónde las conseguías? Él me las daba. Pregúntale. Ahora nunca sabré dónde están esas bodegas. Tengo una amiga. Se cansó del negocio. Ahora vive de refugiada en los cerros. Ella sabe de personas que entran y salen de las bodegas. Ellos son los que nos pasan las drogas. ¿Por qué querés saber todo esto? El Zarco, su cartel. Voy a destruirlo. Con suerte le ganaste. No tenéis lo necesario para derrotar al Zarco. Mira, voy a matar al Zarco. Y cuando todo esto termine, todo el mundo me va a amar. ¿Me entendiste? Estáis locos. Hola, reportando aquí desde el día a día. Los problemas de producción en China han hecho que escaseen los medicamentos. Muchas farmacias han decidido cerrar y vender la medicina clandestinamente para no tener que pagar el IVA. Un trabajo arriesgado, no pueden llamar a la policía si son asaltados, porque ellos mismos podrían ser arrestados por evasiones de IVA. La mayor parte de estos atracos, se cree, son llevados a cabo por el Zarco, que está robando los medicamentos para venderlos a un precio aún más barato en sus farmacias que están protegidas por matones. Esto haría que obtenga aún más ganancias y poder. Bueno, amigos, acá pueden ver lo que una vez más los medios tradicionales nos están haciendo tratar de creer, ¿no? Que Zarco es intocable, ya sea porque es un matón, por sus sobornos, por lo que fuese. Nos quieren hacer creer eso, que es intocable. Y la verdad es que no es así, no es así. Bueno, por lo menos
por lo que yo investigué, Sarco saca la mayoría de sus ganancias por las drogas que importa a Estados Unidos. Ahora, esto cuando empezó a ganar muchísima plata fue justo para la recesión. ¿Qué pasa en las recesiones económicas? La gente se deprime, por ende abusa más de las drogas, por ende hay más demanda. Pero ayer pasó algo inédito en la historia de los Estados Unidos y es que se legalizaron las drogas en ese país. Así que esperemos que esto vaya a tumbar el negocio de Sarco, ¿no? Y que le ponga un límite a este narcotraficante, porque hay que decirlo con todas las letras. Es un narcotraficante. A ver, espérenme un momento porque acá estoy viendo un comentario que la verdad me llamó la atención. Porque dice, Sarco no se irá abajo sin dar pelea. La verdad comparto, amigo, toda la razón. Alguien con un ego tan grande como tiene Sarco no va a dar el brazo a torcer, pero bueno. Ven para acá. La mochila, weón. Al tiro. Todas las weas. Sácala. Rápido, weón. ¿Qué te quita? Ay, weón. Polerón. Ábrelo al toque. ¿Tiene otra wea? Dime, ¿tenía otra wea? Thanks. Besides that, I also found a fake passport. It was a cute one. Let me guess. Because you have a good English skill level, you smuggle drugs out of the country because it's easier, right? Oh. Your English is pretty good. Why drugs, though? I was an English teacher at a school. But because of the crisis, they had to make a few cuts, so this was the only way that I could find to make ends meet. Yeah, these are tough times. And you have to make a few choices. Tough ones. Like the one I did right now, I didn't send you to a hospital because I realized that they were looking for you, so I thought that in a hospital they would find you immediately. That's what I thought. Right. Thanks. I'm going to take a short nap now. Okay. So- Sí. Exactamente. Sé los riesgos que conlleva esta comunidad. No me trate como un niño. Te voy a cortar.
Hola, buen día. ¿Qué necesitas? Pásame la plata. Rápido, rápido, pásamela. Oye, déjalo en paz. Déjalo en paz. Cállate, cállate. Pásame el celular, pásame algo. Apúrate. ¡Ah! La mano arriba. He has a gun. Thanks. I don't know what to do. Do what you want. I'm sorry for robbing you. I needed those pills. Doubt it. When I was a kid, I used to take pills for ADHD. When I got off them, things got so much better. You stole to buy those pills. You stole cocaine to snort it. The drugs have control over you. Do what you want, not what the drugs want. I want to feel safe. I wish I could go walk alone by myself. And what happens if you get attacked? Show them that I'm strong. Wrong. You show weakness. When they see strength, they make sure to get rid of it. When you show weakness, they feel in control. Or so will they think. So we don't play by the rules. You're getting the theoretical part of this. Now I just need to put it into practice. We could go for it right now. Right now? Can it be another day? Trust me, you won't regret it. Okay. Right shoulder. Not bad. Again. I did it. The head, the heart, and finally, left shoulder. Wherever you want. You are going to help me. You're ambitious. Yes. You should put something to cover up your face. You don't want my former boss knowing how you look. The house is kind of empty. Look what I found. Bandages? They'll help you cover up your identity. Or make them laugh. All right. I'll try them out. Let's try, okay? Yeah. Yeah, my help is. Okay.
It looks creepy. It does. I owe you an apology. Really owe you one. Okay, now on the next step, I know a guy who can give you more information. Right. I'll go change myself. Yeah. Go. Hello. Hola. I assume you must be Joseph's sisters, right? Yeah. Who are you? And how do you know that? I saw you in a family photo of him. Are you fine? Yes. Why? Well, for now at least. Who are you, really? Is there something going on? Why do you think we speak English so well? Me and Joseph. I assume you both used to live in the US? Yeah, but not anymore. How do you think that happened? I have no idea. Please find out. Okay? Okay. Be careful. ¿Por qué tanta venda, amigo? Un accidente. Necesito algo que me haga olvidarme de este dolor. Sí, sí, claro. Dame tu teléfono. Sí, calma. Ahí está. Calma. Dime tu clave. 1623. Muchas gracias. Te lo agradezco. Are you planning to tear down the wreck house? Yes. Wait, just a little. There we go. By the way, I like what you did with the living room. It looks a lot livelier. Are you sure? Yes. Quite less empty than it did before. I hadn't finished. Oh yeah. Those photos, they're empty. Yeah, we could fill them up with some photos. Yes. But please, not with the original photos. Okay, right. I saw you and your sister in those photos. She came back today. And what did she say? That you used to live in the US? Why did you came back? Look, me, my sister, my parents. You know what, it looks fine the way it is. We didn't have to do anything. Don't worry. You're not the only one who's had family issues. I broke up with mine years ago. Well, we can keep indulging in our past mistakes, your drug addictions, my family issues, but it won't do any good. Or we can work on something that years from now we'll look back on fondly, you know? Instead of painfully. Also, let's make something worthy of being framed here. ¿Tu teléfono? Entonces, ¿por qué no entrenas de forma más práctica? No.
En serio. Jefe, no. Jefe, no. De verdad. ¡Quietos, dije! Para los negocios de la zona, esto es lo que pasará si no pagan los tributos. Tranquilo, tranquilo. Zarco, tu reinado del terror se terminó. No dejaré que sigas aterrorizando a la gente de esta ciudad. Yo soy el faraón. Yo traeré justicia. Pues soy libre como el viento. Me niego un pensamiento, pues yo sigo floreciendo. Tu esencia es el arma para llegar al alma. No apures lo puro, mejor ir sin duda. Más de 50 millones de visitas. Nuestro país tiene 22 apenas. O sea, el faraón en verdad está tomando vuelo. Y... O sea, la popularidad del faraón ha puesto a nuestro país en el mapa y de forma positiva. O sea, Zarco ya no es el andino más famoso mundialmente. ¿Por qué se tapa la cara? ¿Qué quiere ocultar ese tipo? No sé, no me da buena espina. Podríamos criticar ese acento. Todos se burlan en la caja de comentarios. Podríamos decir que es egocéntrico. Perdón, disculpen, pero ¿qué pasa si el faraón no es una mala persona? Eso, hablar mal de él podría jugarnos en contra, podría hacernos sumamente impopulares, papá. Porque si resulta que este personaje se muere sin soltar algo malo, algo oscuro, podrían incluso convertirlo en un santo. Si se muere diremos que es un incompetente. Bueno, tenemos que diferenciarnos de la competencia, eso es. ¿Sí? Claro. Estoy de acuerdo, eso es lo que hay que hacer. Sí. Aunque nos odien, nos pondrán en el mapa, nos hará visibles. Mira, y si la cosa se complica, se pone oscura, igual podemos sacarle algún provecho. Perdona, pero insisto, si no es una mala persona... No voy a defenderlo. No es un héroe. ¿Te queda claro? Reportando aquí desde el día a día. Un vigilante que se hace llamar a sí mismo el faraón ha estado ganando notoriedad gracias a sus hazañas en contra del Zarco. Particularmente un video que se hizo viral donde salva a una familia de un matón.
Pero, ¿acaso será solo eso? ¿O habrá algo más oscuro detrás de las vendas? ¿Acaso terminará siendo colgado? Para todo esto y más, vamos en vivo con... Dulce travesura. Pequeño faraoncito, ¿te puedo tomar una foto? A ver qué te... Fuiste bien valiente ahí con mi papá. Los boomers le cuesta procesar las críticas constructivas. Aparte, la gente compra más este diario por noticias económicas, más que noticias sociales. Ah, sí. Ah. Bueno, pero la economía no se puede predecir. Y los artículos que escribió Manuel Gende nos hicieron perder muchísimos lectores. Bueno, conocí a un estudiante que predijo la crisis económica. Y bueno, lo expulsaron por contradecir a Gende en la universidad. ¿Y quién es el estudiante? Buenos días, andinos. Han estado apareciendo imitadores del faraón a lo largo de toda la ciudad. No solo disfrazados de él, sino que copiando su comportamiento. A estas personas se les ha visto por toda la ciudad combatiendo integrantes del cártel de los colgadores. Otra situación que estaría dificultando el negocio de Zarco sería que en este último tiempo la economía mundial ha mostrado una mejora, ya que nuestras exportaciones de recursos naturales han hecho ingresar nuevamente capital extranjero al país, aumentando así el valor del peso andino. Cuando Zarco exporta sus drogas a Estados Unidos, lo hace a cambio de dólares. Pero ahora, para los sobornos, le habrían cambiado las condiciones, pidiéndole así estos en la moneda local por su gran alza. En concreto, sus ingresos están bajando. Zarco, ¿me llamó? Sí. Pasa. Quítate el chaleco. ¿Qué sucede con el chaleco? Quítate el chaleco. ¿Y eso? ¿Y esto? Eso no es mío, no sé. ¿No? Headache? Yes. Well, no one said leaving drugs would be easy. Trust me, taking drugs in the long run makes you feel worse. Yo le dije a uno de mis guardias que te la pusiera en tu bolsillo. Necesitaba una práctica full. Y si pensabas que era una pelea de muerte, entonces sería más interesante, ¿no? Los 7 soldados no los mató el faraón. Fue esta impostora. Tienes que pagarme esa deuda. ¿Tú pensaste que me perjudicaste? No, no es así. Tú lo que vas a hacer es generarme ingresos, volverme más poderoso. Y si algún día escapas de acá,
volverá a estar más lento. ¿Te pasaste mal hace un rato, no? ¿Sí? ¿Peleando conmigo? ¿Sí? Ya, pues. Te toca pasarla bien ahora. Tranquila. Tranquila. Delia, te tengo una nueva. Una nueva integrante para tus clubes. ¿Experiencia? En eso están los soldados. ¿Cuántas personas hay? Somos 5.
que hoy martes el faraón desmanteló una fábrica entera de drogas de Zarco. Este narcotraficante, para que vean que no es intocable. Me esperan 2 segundos, chicos, que ya vuelvo, espérenme. Wait, is that... Is that a shadow? Perdón, les va a parecer raro, pero hace unos días como que estoy sintiendo que alguien me espía, pero no sé, como que ahora siento que entró a mi casa. Okay. Estoy segura que está acá adentro. De hecho, si pueden llamar a la policía, mejor vivo en Curoba 2020. Estoy segura que... Hola. Mira, este es un mensaje para los que hablan de más. ¿No es así? ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Qué es eso? ¿Qué suena? Levántate, levántate. ¿Qué suena? ¿Qué suena? Abre la puerta. Teléfono. Recógelo. Recoge el teléfono. ¿Quién es? Zarco, tus intentos por dar miedo son patéticos. These last few days I have done nothing but watch series, browse the internet, fix your house. I wish I could go out. Well, lots of people are going out nowadays. And guess what they're using to hide their faces? Bandages. What? That being said, before all of this, I wouldn't go out that much. Only to jog and to buy stuff. I would spend the rest of the day at my computer, buying and selling stocks, houses, among other stuff, but not crypto. We could go to the forest. I assume Zarco must have stopped searching for me. Could be. I mean, he has bigger issues, right? Yeah. Look. Let's go. Well, that's what happens when a when a baby boomer runs a newspaper. Wow. So much bullshit. Las apariciones de los imitadores del faraón siguen en aumento. Y como ya podrán haberse enterado, por la ciudad está corriendo fuertemente el rumor de la desaparición de uno de estos imitadores. Siento que ya no puedo empezar diciendo buenos días ciudadanos de la República de los Andes, ya que la verdad es que ahora más de la mitad de mis visitas son de otros países. Mis reproducciones promedio subieron de 50.000 a 700.000 videos solamente en cuestión de 2 semanas. Y luego el intento de censura y homicidio que sufrí contra mi persona, solo me queda agradecerles a todos ustedes por esto. De verdad, de corazón. Y en especial al faraón. Gracias por hacer todo esto posible. Creo que ya sabes lo que tienes que hacer para conseguir más de esto, ¿no? Puedes partir. Quítate la ropa. No, Quítate la ropa. no.
Aló. Atento, don Zarco. Se encontraron vendedores ambulantes en la zona que corresponde a las bodegas quemadas. Aún no se sabe si son particulares o de carteles independientes. Tienen que dejarles claro que ese no es su territorio. Y olvídense de la sutileza. Ok, don Zarco. Cambié de parecer. Quiero mostrarte algo. You know, to think that we breathe that air every day. Trust me, there are worse things you can be putting on your nose. Well, you see that place, this place right here, and you realize that whenever you're in an awful place, there's always a decent place closer than you realize. Is that fire over there? Is it? Yes, that's fire. And it looks as if it's growing. Si el faraón no hubiese quemado esas bodegas, nada de esto habría pasado. Hola, reportando aquí desde el día a día. El día de ayer ocurrieron unos atentados a lo largo de toda la ciudad, principalmente entre narcotraficantes. Aún no sabemos cuántos muertos hay, pero las estimaciones son entre 200 narcotraficantes y 2000 civiles. ¿Dónde estuvo el faraón cuando ocurrió todo esto? ¿Por qué dejó que esto pasara? ¿Acaso fue su culpa por dejar que quemaran la bodega? En otras noticias, una cosplayer y modelo erótica fue encontrada colgada en su casa, disfrazada del faraón. Así, los narcos dan un mensaje claro. Si muestras apoyo al faraón, sufrirás las consecuencias y el mismo destino que esta mujer. Tenemos que hacernos la siguiente pregunta. ¿Dónde estuvo el faraón en aquel momento? ¿Por qué no logró salvarla? Para todo esto y más, vamos en vivo con Julio Moreno. Sí, esto me recuerda a Chávez y a Nicolás Maduro, cuando se instaló la izquierda en Venezuela, donde pensé que todo iba a cambiar o que todo iba a mejorar, y al principio fue así, pero luego no se podía lograr, no era como sustentable. Y pasa lo mismo con el faraón. Creí en él, confié en él, y no cumplió. Fue toda una falsa.
Por otro lado, tengo información confidencial que el faraón trabaja para un cartel rival al cartel de los colgadores. 2 carteles enemigos trabajando para deshacerse del Zarco. Para ello contratan los servicios de un vigilante que debe enfrentarlo y debe ganarse la confianza del público. Esto es muy interesante porque la presencia de este vigilante va a ser un elemento distractivo que hará que no se den cuenta que un nuevo personaje aparece en toda esta historia. Un nuevo cartel. What were you doing yesterday? Why do you have blood? I was just walking. No. You took off the Pharaoh scarecrow. I assume you did that because you were angry and one of Sarka's guns saw you and led to trouble. I hope won't attack me, but yeah, I did take out a scarecrow. That hobo could have been a goon, Joseph. Look, as soon as I saw what you did for me, I let go of drugs. I tried and have successfully controlled my urges. It hasn't been easy, you know. I'm sorry. I've made mistakes. Hi. Entonces, ¿por qué quieres hablar conmigo? Tenemos un editor nuevo. Él te entrevistó hace un tiempo atrás, pero nadie quiso publicar su artículo, así que lo desechó. Me contó que cuando hablas de economía lo haces de una forma distinta al resto. Ocurre que yo no utilizo ecuaciones matemáticas ni nada por ese estilo al momento de hacer mis predicciones. Lo que yo hago es que analizo eventos históricos, hago comparaciones. ¿Puedes contarme un poco más en detalle? Pon tú los mongoles y los hunos. Ambos eran dos grupos de guerreros que andaban a caballo, que se enfrentaban a distintos imperios y los conquistaban porque estos imperios estaban acostumbrados a pelear a pie y les costaba lidiar con hombres que andaban a caballo. Pero una vez que mueren los líderes de estos imperios, como Atila, Gengis Khan, ya no tienen a ese señor de la guerra que infundía un miedo, que mantenía todo unido. Y esos imperios al poco tiempo se desmoronan. Los hunos eran del 400 después de Cristo. Los mongoles eran del 1200. Hay 800 años de diferencia. Pero aún así, ocurrieron cosas muy similares. Yo apliqué estos mismos conceptos a la economía. Cuando veo que se repiten ciertas cosas, va a haber una crisis económica. Ahora entiendo por qué no te prestaron atención. Puedes ser extremadamente detallista en la información, pero si no eres capaz de ponerla en números o graficarla, supongo que no te toman en cuenta, ¿no? Y bueno, déjame decirte que los mismos errores que cometieron esos economistas que no prestaron atención, los están cometiendo ustedes mismos. Pero no solamente en los ámbitos económicos, también lo están cometiendo en los ámbitos más sociales. ¿En el periódico quieres decir? Sí. ¿Por qué? Ustedes están hablando mal del faraón, pero no hay evidencia de si todavía ha sido una buena o mala persona. ¿Qué pasa si termina siendo visto como un héroe de aquí a unos cuantos años? Bueno, porque como dices tú mismo, Joseph, hay evidencia histórica. ¿Cuántos grupos no han intentado derrocar dictadores para luchar en contra de la opresión? Y una vez que se han visto en el poder se han convertido precisamente en lo mismo que juraron destruir. Casos hay muchos. Está el de Fidel, cuando trató de sacar a Batista. Bueno, Lenin con el zar. Los grupos rebeldes de las colonias británicas, que una vez llegaron al poder solamente oprimieron más a los esclavos de raza negra, etc. Pero tanto Lenin como Fidel Castro siguen teniendo apologistas hasta el día de hoy.
Bueno, y en Estados Unidos, si hablas mal de los padres fundadores, todos se te tiran en contra. Aparte, me acuerdo de un caso muy específico, muy similar al del Zarco. ¿Qué evento? En los años 20 se ilegalizó el alcohol en Estados Unidos y Al Capone empezó a traficar este licor. Era alguien muy joven, de unos 20 y tantos. Se hizo muy poderoso. Llegó a comprarse a todos los jueces, todos los policías. Era muy violento, muy inestable. ¿Te recuerda a alguien? Sí, pero se diferencia del Zarco en que el Zarco tiene 31 años y se ve bastante bien para su edad, incluso un poco más joven. Y Al Capone a sus 29 años parecía un hombre de 50. Supongo que porque no se cuidaba tanto, no sé. Pero eso me habla de que uno es dedicado y el otro no. Ok, pero aquí lo importante es la inestabilidad. Al Capone quería mantenerse en el poder. Estaba dispuesto a hacer todo lo necesario. Y eso le llevó a causar la masacre de San Valentín. En ese entonces pasó de ser temido a odiado. Y en medio de todo este caos, un oficinista descubrió que Al Capone había evadido impuestos y fue arrestado por fraude fiscal. Pero todo el crédito de la captura de Capone se la llevó un policía llamado Elliot Ness. Y nadie nunca se acordó de quién era el periodista, ¿no? O sea, ¿me estás diciendo que el Zarco va a caer y todos van a pensar que fue el faraón? ¿Quién sabe? Podría ser. Es más, hasta podría jugar un rol importante en la caída del Zarco. Pero el faraón destruyó totalmente su credibilidad cuando quemó esas bodegas. O sea, le dio el paso a otros carteles de narcotraficantes para que le hicieran frente al Zarco. Y corrió mucha sangre. Bueno, y además, su forma de hablar es ridícula. Realmente, ¿qué se cree? ¿Un actor de doblaje? Mira, yo creo que lo está haciendo para llamar la atención. Pero logró hacer que el Zarco se viese débil. Sí, por un instante. Y en ese breve lapso fue cuando yo empecé a creer en el faraón. Cuando salvó a Rosa. Pero hoy en día el Zarco es más temido que nunca. ¿A quién le tienes más miedo? ¿Al Zarco? ¿O a tu papá? ¿Cómo supiste que fue mi papá? Desde el día 1 acudió al faraón de forma negativa. Pero tú dijiste que confiaste por él por un tiempo. La única persona con más poder en ese diario es tu papá. Así que él tuvo que haber tomado esa decisión de cómo cubrir al faraón. Aparte, hay rumores de que le gusta manejar todo con una mano bien dura. Mira, yo prefiero ser mi propio jefe antes que tener que trabajar bajo un dictador. You almost got the wrong one. What was that? You wanted to hurt him? No, I just... Nah, yeah. I'm not a 5-year-old. You were angry at him. I remember what you told me just a while ago. I want to keep seeing you every day, so yeah, what I did was stupid. But in the end, I controlled myself. Well, you have to control yourself as a pharaoh, probably. Otherwise, the character you build up becomes meaningless. People will lose hope. Yeah, it would fit right into the narrative orchestrated by El Día a Día. But I'm sure we can find some other media that's not corporate owned who might see you differently. They could help you spreading a different type of narrative. I think I know someone. Bueno, Faraón, gracias por estar hoy acá. Voy a empezar con una pregunta que es la que a la gente más le intriga en redes sociales, y es que quieren saber por qué usas esa voz, que es claramente de un personaje. ¿Hay alguna razón detrás de eso?
¿Qué es más ridículo? ¿Ir por las calles peleando contra el crimen? ¿O utilizar una voz distinta a la tuya para disfrazar tu identidad? Yo encuentro que la segunda validece en comparación a la primera. Y respecto a los rumores que dicen que vos sos del cartel contrario al de los colgadores, ¿qué opinas sobre eso? Esos rumores son igual de ridículos. Estos traficantes, cuando vieron que yo quemé la bodega, aprovecharon para tomarse el seguro. Pero fueron humillados por el Zarco. Eso fue un movimiento bastante predecible. La razón por la cual yo le puedo hacer frente al Zarco es porque soy impredecible, porque actúo en las sombras. El Zarco es alguien peligroso, pero no es invencible. Se puede hacer algo en su contra. Eso sería todo. Bueno, gracias. Yo no veo cuál es el problema, papá. Claramente, desde que implementamos tu estrategia, los lectores aumentaron. Eso piensan ustedes. ¿A ti te parece bien? ¿Te parece bien? Sí, claro. ¿Están de acuerdo? Sí, totalmente. Está bueno. Pasa a la próxima. Ah. Bueno, es grave, pero al menos estamos vendiendo lo suficiente como para pagar las deudas y los sueldos. Pagar las deudas, pagarlo. Tenemos que hacer algo. No podemos permitir que algún auspiciador se nos vaya a ese diario digital. Algo hay que hacer. Descubrí que la mayoría de los seguidores de Rosa no confían en el faraón. Querían ver la entrevista nada más. No sé si lleguen a obtener eso. Solo nos superaron momentáneamente. ¿Y qué pasa si el faraón les da una nueva entrevista y luego otra más? Ya no sería un asunto de suerte. Bueno, empecemos a hablar del Zarco. Ellos se atreven a mencionarlo. Sí, pero yo no me atrevería. No. No, porque ella tuvo que irse de la ciudad, acuérdense. Y yo no quiero aparecer colgado un día de esto, no sé usted. Claro, sí, no, se entiende, claro. Zarco la atacó solo a ella, ¿ah? Y a ningún otro periodista. Ni siquiera a los que hablaron mal de él. Ya, pero ¿qué hizo ella? ¿Que no hicieron otros periódicos que hablaban mal del Zarco? ¿Qué fue lo que hizo que le produjo esa reacción tan violenta? A ver, la mayoría de los diarios hablan de Zarco como si fuera un ser malvado, despreciable, cruel, ¿no? En cambio ella tomó otra perspectiva. Lo humilló. Bueno, amigos, acá pueden ver lo que una vez más los medios tradicionales nos están haciendo tratar de creer, ¿no? Que Zarco es intocable, ya sea porque es un matón, por su soborno, por lo que fuese, nos quieren hacer creer eso, que es intocable. Y la verdad es que no es así. Bueno, y él no pudo soportarlo. Bueno, hablemos mal del Zarco entonces. Hablemos pestes de él. Entonces podemos cubrir el caso del Zarco, mantenernos seguros, pero siempre y cuando no pasemos a llevar su ego. Bueno, tenemos otra historia que cubrir. Ojalá resulte. Hola, reportando aquí desde el día a día. Últimamente, Álvaro Larraín, juez acusador en contra del Zarco, apareció muerto. Su muerte fue declarada por la policía como un suicidio tras acuchillarse a sí mismo 20 veces en la espalda. Sí, un suicidio. Ahora yo hago la siguiente pregunta. ¿Quieres terminar siendo suicidado? Hay que tener cuidado al seleccionar nuestras palabras y acciones. Oh, God. I don't know what to say. You look terrific. Perhaps this could help you loosen yourself. No. Look,
If I hadn't smoked my first joint, I would have never left my parents. This really loosens you up. You reflect and realize what you really want. I would have never thought of taking those pictures had it not been for this. I don't want to get addicted. You won't get addicted. These last few days you have trouble keeping yourself together. This might show you a new perspective. How did your uncle get that shooting gallery with all those weapons? He used to be a general back at the army when I did the military service. I never thought of you in the army. You hated being orders. Oh, it was the worst. I just wanted college to avoid it. But after I got expelled, I was supposed to go back to the army, but the crisis started and the government, they ran out of funds, so I was never called. How did your uncle and you get along? Quite better than with the rest of my family. He's not a biological uncle, he's married to my aunt. When I was at the army, I worked really hard at when we were exercising, so he told my superiors to go easy on me, not to step in my shoes. I often fought with them, so we get along quite well. Well, if the crisis stops in about a year, you won't have to do the service. Your time is about to expire, right? Yeah, but still, it would be better if it ended right now. Sarko would have a harder time. And why do you and the rest of your family break up? Oh, that story. So, I was 16 years old at school. I pull a gun out of my backpack and I point it at the school bully. I pull the trigger, but no bullet comes out. Everybody's looking at me. And then I go, now you know how I felt for these last 5 years. Now you know, okay? After that, I got expelled. Me and my family, we moved to another state, but the news, they spread fast. So we moved back here to this country. Well, you just wanted to make a statement. You wanted to scare them, right? I did not make my statement. Alice, she pulled the bullets out of the gun, put the gun back at the backpack to see if I was able to pull the trigger, if I was capable of it. Mary? Mary? Oh God, where is she? What are you doing here? I tried to call that girl of yours a few times,
Then I gave her a few hints about you. But she would never listen. So I decided to go by myself in order to convince her to stay away from you. But so far, I haven't seen her. Actually, the neighbors told me she ran out yesterday. What happened? She left me. It's all over. Are you happy now? She thought you would be a gentleman to her, that you would make her feel safe in such a hopeless world. And you assumed she was going to be there for you as you were there for her. Till the moment you did something that revealed your true nature. Shut up. So good at keeping your cool, all calm and collected, with no one being able to get under your skin. Just for you to know, I left some joints at the entrance door for her. Okay? Hey, stop. I told everyone I was visiting you. It would be suspicious if I were to disappear, don't you think? Maybe the police are way too overburdened to do anything, but your uncle, he would lose all the respect he has towards you. And he will make sure you know about it. Good boy, Joe. I believe she must be fine. Maybe a little scared, but no scars that can cause her family legal trouble. After all, you're not a mad dog. You're a pussy. For you to know, I left some joints at the entrance door for her. Okay. Stop. I told everyone I was visiting you. You would be suspicious. See? I don't know what to do. Tell me everything. Good. No one's looking. Stop pitying yourself. You look pathetic. No, for real, I don't know what to do. Look, there is still a chance. There's a thing that can be done. No, trust me. Look, we've tried a lot of things, but none of them have worked, okay? It's all just gotten worse. We just... Listen to me. Listen, right? Fuentenegra, he runs his journal with an iron fist. But his son, he doesn't go. Look, I don't want to have anything to... Keep listening, okay? Keep listening. What if we get rid of Fuentenegra and blame someone else, then kill the one we blamed? His son, he would definitely see us in a better light, wouldn't? No. Let me tell you something about Fuentenegra, okay? He's not a good person. But it's not because he's evil. He truly believes what he preaches. He's just in the wrong, you know? In his own mind, he sees himself as It doesn't matter. Look what his actions have cost. You kill a petty criminal and stuff like that. And they, they kill a few people, but his lies, they cause mayhem throughout the whole city. They have bigger ramifications. You have
No, I don't. Look. It's either this, or more people are gonna die by the thousands, by the hundreds at the very least. Trust me, there is no other way. We have to get rid of Montenegro. We blame Sarko, yes, we blame him. And his son will see you in a more positive light. And that will bring balance to the city. It will bring peace. It is the only way. Good. But we must act with haste, though. If the police arrives before we do, we'll lose this golden chance. One last thing. Don't ever tell the truth. Nobody likes your true self. Except for me. Fue tu idea cubrir al Sarko. Divídanse y revisen por toda la ciudad hasta que encuentren pistas sobre quién me incriminó. ¿Partieron? No entiendo. ¿Por qué atrapar a quien te incriminó? ¿Acaso no te tendríamos miedo? No es el miedo que yo quiero. ¿Cómo? Cuando era un niño me gustaba caminar por el campo, saltar alguna que otra reja, robar alguna fruta. Pero si había un perro guardián no lo hacía. Esos perros solamente atacan si pisas su propiedad. En una ocasión, a un pitbull le dio rabia. Corrí y me siguió hasta acorralarme. ¿Quieres que hice? El perro guardián te da tanto miedo que lo dejas en paz. En cambio, el perro rabioso te genera tal miedo que te hace tomar alguna acción en su contra. Supongo que lo mataste. Ahora todo el mundo me ve como un perro rabioso. You look petrified. I think Joseph had something to do with Montenegro's death. Últimamente he tenido un sueño que se repite. Y es que hace mucho frío. Y ahora lo entiendo. Has estado desvelándote durante todas estas noches, vigilando.
Tienes miedo. ¿A qué tendría que tenerle miedo? No sé. Pero entonces, ¿por qué estás vigilando? Últimamente perdí a muchos políticos. Ya no están aceptando mis sobornos. Créeme, que si viniera la policía, escucharíamos las balizas, nos despertarían. Dime la verdad, ¿qué te preocupa? No estoy seguro. No es tan simple. ¿Qué pasó hace 2 años? La situación también era incierta. Todo lo que se ha interpuesto entre nuestro camino lo hemos derribado. Todo. Porque ahora debería ser distinto. Creo que nos hemos acostumbrado a estar en la cima. Sí. Y hemos bajado nuestra defensa. Sí. Pero me encantaría disfrutar esa cima. Caer y volver a subirla. Que si morimos intentando subir, la próxima vez puede que no volvamos a alcanzarlo. De verdad que escucharte me da pena. Nunca te había escuchado ser tan cobarde. ¿Qué quieres? Darte una oferta. ¿Qué? ¿Qué has sabido sobre el Zarco? Has sido arrestado. Has sido traído ante la justicia. No. ¿Por qué será? Me dijeron que todavía no tienen evidencia en su contra. Que necesitan una orden judicial para poder investigarlo. ¿Y cuánto crees que se tardarán en conseguirla? Lo suficiente como para poder destruir u ocultar esa evidencia. ¿Vas a dejar que ese hombre ande por ahí matando a gente inocente? Eso no está en mis manos. No. La iniciativa es tuya. Mira, yo era igual que tú antes. Tenía miedo, pero sabía que nadie haría nada por mí. Que si quería darle justicia a la gente de esta ciudad, tendría que hacerlo yo mismo. Yo puedo darte justicia, si es que me das tu permiso. ¿Por qué? Nosotros nunca hablamos bien de ti. Mira, si yo no fuera capaz de ponerme en el lugar de tu padre, de alguien que era a la antigua, tradicionalista, que creía en la jerarquía, en el orden, llegué a la conclusión de que en esa situación yo desconfiaría de alguien con una máscara. Si yo no fuera capaz de ponerme en su lugar, sería igual de malvado que el Zarco. Puedo darte justicia, si es que me das tu permiso. Créeme, no te arrepentirás.
Ya sé quién mató a Fontenera. Últimamente vieron a gente en el callejón. Un traficante ahí por Aurelio Conte. Logramos cambiar la retórica del día a día. Sí, incluso cuando terminé el artículo me ofrecieron comprarme el diario, ¿sabías? ¿Sabes quién fue? Alberto. Por un montón de guita. Me reconviene. Así que si no cambia la retórica, lo voy a aceptar. Y obviamente nada hubiera sido posible sin vos, ¿no? Así que gracias. Creo que sería mejor que nuestra relación fuese 100% profesional. Te puedo decir por experiencia propia que cuando las cosas se ponen apasionadas y eventualmente hay un quiebre, esta es mucho peor. ¿Dónde está ahí? Tengo la mercancía, pero... ¿Dónde está ahí? So, what made you finally want to get out? I just saw a headline, Sarko's wife, Delia. She just has been arrested, so he's losing power. By the way, when you kissed me the other day in front of Joseph, you just did it because you wanted to annoy him, right? No. It was just a spur of the moment, I think. But I did like it. The way you looked at me. ¿Vas a torturarnos? No voy a torturarlos. Luego de investigar un poco, llegué a la conclusión de que no es un método efectivo para sacarle información a nadie. ¿Qué me diste? Me dejaste en México. No sé ni quién soy. Mira, después de que me den la información, sí o sí iré a matar al Zarco. Si lo logro, voy a liberarlos. Pero si muero en el intento, todos se van a olvidar de ustedes y morirán aquí de hambre. La información que tienen que darme tiene que ser de calidad. Voy a atacar de día cuando menos se lo esperen. Así que créeme, conviene mucho que te cures de tu amnesia. How was the U.S.? Yeah, where from? Minnesota. Minnesota. Yeah. María, ¿dónde está? Por favor, te lo ruego. El Zarco va a caer en poco tiempo. ¿Dónde está? You had a gun. Why? Or you ever get them, they're dangerous. I knew him. The guy I just killed. He used to treat me like shit back when I was a mule for the cartel. I know now why Joseph pulled the trigger back in school. Tenemos problemas.
encontrado algo? No, nada. Ok. Jefe. Jefe. Ustedes me han buscado por 30 minutos, pero aún no me encuentran. ¿Qué les hace pensar que tienen posibilidad alguna? Esta es mi oferta. Bajen sus armas y les dejaré vivir. Te estaré esperando. Pues parece que me equivoqué con respecto a la última vez. Primero que nada quería agradecerle al faraón. De verdad, muchísimas gracias por todo lo que hizo. Y en verdad me encantaría que hiciera lo mismo con Nicolás Mauro. Parece que la muerte del Zarco ha hecho que todos se hayan olvidado del Mundial. Me importa una mierda lo que pasa con el Mundial. Son todos pechos fríos, no como el faraón. Pensé que me estabas hueveando cuando dijiste que iba a derrotar al Zarco. No sé si te acuerdes, pero soy una de las personas que salvaste. Menos mal me equivoqué.
Muy buenos días. A través de este mensaje quisiera darle de forma pública las gracias al faraón. Y también quisiera extender mis disculpas por todas las noticias negativas que nuestros medios han publicado en su contra. Nos equivocamos. Me equivoqué. Mi padre nunca confió en ti y sin embargo fuiste la única persona que logró hacer justicia. No solo por mí, sino que por toda la ciudad. Eres sin duda un ejemplo a seguir para nuestra sociedad. Y por eso te quiero dar las gracias. Good morning. I thought sending you to a hospital would give the fear away, so I treated you home. Those guys you hear screaming right now told me where to find you. And don't worry, Sark is dead. I stabbed him with a knife. After that, I wrote a message on the walls using spray paint. What made you change your mind? Thanks to you, I feel in control. What should we do about them? They held their part of the deal. I'm alive. Si yo fuera ustedes, buscaría un trabajo más digno. It's written in this article that Pharaoh wrote on the walls, blah blah blah, we already know what we wrote. In Sark's house, millions were found in cash alongside unregistered machine guns, tons of drugs, therefore confirming his illicit activities. The Pharaoh has done a great service to the community. Rosa? No, the idea. And that's not how. We retract ourselves from what we wrote earlier about the Pharaoh, our deepest apology. We did it. Don't laugh. It puts too much pressure on your ribs. They might be fractured. They are. By the way, one of those guards told me Sarko didn't kill Fuente Negra, that he was framed and was very pissed off. He told me that you did it. They told me the same. Yeah, it was hilarious. Did you? What do you think? That's underwhelming. Whoever did deserves a medal. Sure does. Sure does. Quería enviarle este mensaje a todo narcotraficante que se le ocurra llenar el vacío de poder dejado por el Sarko y quiera convertirse en el nuevo rey de las drogas. Ustedes sufrirán el mismo destino que su predecesor. Si ustedes ponen en peligro a la sociedad, lo único que harán será desatar la ira del faraón. Hi. Hi, Alice. Why did you come back? I feel safe around him. Why? He's not normal. He's dangerous. Yes, to anyone trying to hurt us. The fact that he is dangerous makes me feel safe. But don't you realize how toxic this relationship is? It's
It's like the Stockholm Syndrome. We think it's a mutually beneficial one. And he also helped me overcome my drug addiction. I'm less toxic now than ever before. Well, the city didn't have a drastic crime reduction due to the Pharaoh of killing off Sarko. He would have fallen anyway, because drugs were legalized back in the US, so he lost much of his income. That vigilante did nothing for the city. He was just at the right time, at the right place. He actually reminds me to some undergraduate economists. Who? I can't remember. Look, this has nothing to do with what we were talking before, but Pharaoh, he's a hero, you know? Pretty much saved everyone in this city. Yeah. I'm convinced Pharaoh killed Fuentenegra, then blamed Sarko. You killed Fuentenegra, and then fooled everyone. I don't know what the hell you're talking about. I'm telling you that maybe not today, maybe not tomorrow, but one day the truth will come out. Or you're gonna get what you deserve. The Pharaoh defeating Sarko, and then getting all the love of those people that once hated him, is quite a captivating story. Assuming evidence were to surface, people would choose to ignore it. Just like all Americans do when it comes to Thomas Jefferson and George Washington when it comes to owning slaves. They just see the founding fathers. They just see heroes. He is right. I already looked the other way when it comes to the incident that made us split for a short while. He didn't kill Fuentenegra. And even if he did, the whole country would defend him. In fact, people will most likely turn against the one who reveals the truth. People hate it when a comfortable lie is replaced with a harsh reality. The beautiful thing is that, like all the other times that you've tried to make me feel worthless, is that this time, we are not alone. We did it. You did it. We did it. You did it. Quiero que me digas, no aguanto tu partida. Quédate otra noche que sin ti me perdería. Pero alguna me arrepiento, pues soy libre como el viento. Me niego un pensamiento, pues yo sigo floreciendo. Tu esencia es el arma para llegar al alma. No apures lo puro, mejor ir sin nudos.
de una chica, a mí eso me motiva. Soy de una sola línea, yo no fumo sativa. Te quiero ver seguro, más me aburre lo maduro. Vayámonos al oscuro, acabemos de saber si somos el uno para el uno. Salgo y deshago todo lo acordado, es que el baile motiva mi parte atrevida. I wanna be closer to you, don't be meaner to me. Let me discover what I should believe. You got my permission to assume what I need, but don't rush into knowing what is that I feel. Yo quiero que me invites a salir y con el tiempo acabando poco a poco de saber si yo me tiento. Descubrámonos entre besos para aclarar si no queremos. Quizá luego de este baile descubramos nuestro cuerpo y no es de mala que te niego todo mi consentimiento. He practicado todo tipo de alzado atrevimiento. Es que esta vez he decidido proteger mis sentimientos. No te apresures a dudar lo que tenemos, pero vayamos lento.